Bienvenido a Largo Aliento, Álvaro Delgado. Muchas gracias. Encantado de estar aquí contigo y con el auditorio, naturalmente. Ahora que está resurgiendo la ultraderecha en México y en el mundo, releí tu magnífico libro El Yunque. Primera pregunta, ¿existe hoy todavía el Yunque en México? Claro. Uy, no solamente en México, también en otros países del mundo. Sí, hace 20 años que apareció mi primer libro sobre la organización secreta El Yunque, y sí, todavía hay quien me pregunta, oye, pero eso es un asunto del pasado. No, es un asunto del presente. Porque es una organización secreta. Sí. Ellos manifiestan que no existen. Mira, es una organización que tiene ya más de medio siglo de operar en México. Se fundó en Puebla en 1953, hace 60 años. Y tratándose de una organización secreta, pues obviamente sus integrantes no traen las playeras con el letrero de "Yo soy del Yunque" o una cachucha como un equipo de fútbol. No, hasta el día de hoy siguen manteniendo esa secrecía. Sí. Pero claro que siguen existiendo, insisto, en México y en muchos países del mundo. ¿En qué países? España, por ejemplo. España. ¿Tienen relación con Vox? Sí, naturalmente. ¿En dónde? ¿En Italia tienen En sede? Italia, en Francia, en Austria, pero sobre todo en América Latina, como Chile, como Colombia, como Argentina, como Brasil, como Estados Unidos. Es decir, no es un grupito de fanáticos, como yo he tratado de decir, es una estructura transnacional de fanáticos muy vinculados a la Iglesia Católica y muy vinculados también al poder político y los medios de comunicación. Con mucho dinero. Sí, tienen recursos, pero tienen sobre todo la cobertura que les permite, digamos, infiltrarse en muchos ámbitos, y uno de ellos es la religión. ¿El PAN está infiltrado por el Yunque actualmente? Sí, pero no solamente está infiltrado, está apoderado de una muy buena parte de la estructura del PAN. ¿Y qué parte? Poco menos ahora, porque también el propio PAN se ha vaciado ideológicamente. Y también quienes hoy controlan el PAN no necesariamente, digamos, son miembros del Yunque, pactan con ellos, pero ¿qué tanto vale hoy el Yunque? Ya no vale tanto en términos políticos en el PAN, y los gobiernos estatales, que han cada vez sido menos del PAN, que han sido controlados por el Yunque, pues también se han erosionado. Guanajuato hoy, sin duda, y también Querétaro, es, digamos, y Chihuahua, un reducto de esta organización secreta. ¿Siguen yunquistas en el PRI? Sí. ¿Quién? Sí, el Yunque se crea en Puebla en 1953 y nacen siendo priistas. ¿Quién representa en México el ideal del presidente del Yunque? Díaz Ordaz. Y claro, otros. No tanto Calderón, no tanto Fox. Esos fueron vehículos para la expansión de esta organización secreta. Pero el ideal de presidente del Yunque, Gustavo Díaz Ordaz. A ver, en Morena, ¿hay yunquistas? Sin duda. Bueno, sabemos uno, de Manuel Espino. Sí, pero no es el único. Porque el Yunque se infiltra en todo tipo de organismos, de instituciones, no porque se identifique con el ideario, con la ideología. Al contrario, para cambiárselos, ¿no? Para influir o por lo menos para espiar. Entonces, cuando hablamos de Manuel Espino como miembro del Yunque, alguien que fue expulsado del PAN, y de pronto uno lo encuentra no solo en Morena, sino en el gobierno del presidente López Obrador como director del Colegio de Bachilleres, entonces hay que observar lo que hace, porque lo que hace sí tiene que ver, bueno, con su manera de ser, quizá con su propósito de apoyar o de simplemente tener un trabajo, pero también, hasta el día de hoy, él sigue siendo miembro de la organización secreta del Yunque, y no tengo información, digamos, para probar que él está transfiriendo información a los mandos. Pero ahí está él y otros. Él y otros. ¿Cómo quién? Sobre todo a nivel de los estados. En Durango, en Chihuahua, en Guanajuato mismo, en Querétaro. Se trata de, no, insisto, entrar a una organización o a un partido como Morena
para enarbolar la causa de Morena. No, simplemente para espiar y que le sirva al proyecto que fundamentalmente está instalado en el Partido Acción Nacional. Verástegui sí tiene relación directa con el Yunque, parecería. Mira, a mí me llamó la atención lo que dijiste al inicio, el resurgimiento de la ultraderecha. Sí. Es que no está resurgiendo, está vigente, ha estado vigente, nada más que tiene la capacidad de camuflarse de diferente manera. Hoy se señala que Verástegui es el resurgimiento de la ultraderecha. No, la ultraderecha está en el PRIAN. Claro, pero es distinto. Este es más fantoche porque es más elocuente en el utilizar el escapulario, el rezar el rosario. Hablar de ascetismo sexual. Sí, pero la ultraderecha es Claudio X González. La ultraderecha es Marco Cortés. La ultraderecha es Diego Sinue Rodríguez Vallejo, gobernador. O sea, ¿no le crees a Claudio X que es de izquierda? ¿Cómo le voy a creer a un individuo como Claudio X González que es de izquierda? No, es una ultraderecha que defiende los peores intereses de México, que son los intereses oligárquicos. Álvaro, ante la crisis de identidad de la derecha más hacia el centro, la derecha empresarial que defiende el neoliberalismo, pues se vuelve mucho más visible la ultraderecha, esa que defiende al frente sobre todo el catolicismo. Vamos a hacer un Estado católico. Sí. Esa es la misión de la ultraderecha, la expresa. Detrás de eso está la defensa de los empresarios. O sea, voltean el disfraz y lo ponen, lo que estaba adentro lo sacan afuera. Entonces se vuelve más relevante la ultraderecha cuando nuestra derecha está en crisis de identidad, sobre todo. Lo que pasa es que estamos acostumbrados en México, efectivamente, a que alguien ultrarreligioso sea más, digamos, sea más asociado a la ultraderecha que alguien que defiende efectivamente los intereses oligárquicos. Pero yo veo que se trata de ramas del mismo tronco. Sí. La ultraderecha en México defiende intereses económicos, políticos, religiosos, que pueden ser católicos, como es el caso de México, que tiene una mayor feligresía. Pero al final de cuentas tienen vasos comunicantes en muchos sentidos. Cuando Eduardo Verástegui, por ejemplo, se ha opuesto al proyecto económico neoliberal. No, lo defiende. Lo defiende. Y a la inversa, cuando Claudio X González ha condenado, por ejemplo, los abusos sexuales de sacerdotes en contra de niños en la Iglesia Católica. No, jamás, pero es ¿qué pones enfrente? ¿No? Y cuando se agota ¿por qué se agota el discurso neoliberal en México? Expresamente, no que no sea realmente el proyecto de nuestra oposición, que es su proyecto verdadero, pero ya no es confesable, porque llamarte neoliberal hoy en México es una mala palabra. El mismo Claudio X abjuró de su neoliberalismo, ¿no? En una entrevista con Loret de Mola y dijo, yo soy de izquierda. El país entero frenó las llantas y chirriaron las llantas de México para decir, esto es asombroso. El hijo del dueño de Kimberly-Clark, que ha defendido toda su vida el proyecto neoliberal, nos está diciendo que no es neoliberal, que es de izquierda. Bueno, es un disfraz más. Sí. Es un disfraz más. Sí. Por supuesto, si es un disfraz más. ¿Dónde está educado, por ejemplo, Claudio X González Guajardo, el hijo del dueño de Kimberly-Clark, y el Fidel Velázquez del empresariado mexicano? Porque también es importante decir, Claudio X González Laporte, el senior, el grande, papá. El padre, no es solamente un empresario grande. Ha sido el representante del sector empresarial como presidente del Consejo Mexicano de Negocios, como presidente del Consejo Coordinador Empresarial, es decir, los organismos que agrupan a la oligarquía en nuestro país. Ahora su hijo
desde que los reunió a los presidentes de los partidos en su mansión de las Lomas de Chapultepec, opera, digamos, la convergencia política y partidaria de ese mismo proyecto. Pero ellos están formados también en una educación muy religiosa. Cuando cualquiera de los dos, padre e hijo, han levantado la voz contra los abusos, vuelvo al tema de la pedrastia clerical. No. Jamás. La otra ultraderecha, la de Verástegui, la de la organización secreta El Yunque, es más ostentosa en términos religiosos, ¿Sí? pero no es diferente a la de Claudio X González. Por supuesto, vimos las manifestaciones de Frena y de su dirigente regiomontano tan incendiario. Sí. Y es bueno que eso ocurra. Es como en su momento Jorge Serrano Limón, el presidente de Provida, era un hombre incendiario. Esa es la ultraderecha. Sí, pero era un distractor, porque la ultraderecha estaba en el poder. La ultraderecha era Carlos Salinas también. La ultraderecha era Ernesto Zedillo. Asesinos. Luego se nos olvida que quienes mataron ya después de la Guerra Sucia a opositores de izquierda fueron presidentes neoliberales. Carlos Salinas, Ernesto Zedillo. Ricardo Salinas Pliego es otro caso de uno de los empresarios que aglutina a otros empresarios y que también, bueno, hasta ahora no nos había sacado su discurso de ultraderecha, pero ahorita está instalado en eso, ¿no? Está, tú pusiste... Es hermoso, es hermoso. Sí, bueno, es Sabina. un gran personaje, es un gran personaje. Pues sí, a ver, habla de comunismo, habla de... O sea, para él el gobierno es comunista por definición. Sí, claro. Que exista un Estado es parte del comunismo. Fíjate, Sí, fíjate el extremo. es muy curioso el discurso de Salinas Pliego, pero también muy tramposo. Mira, hay dos dimensiones en el caso de Salinas Pliego que a mí me llaman la atención y que tienen que ver con este discurso de los gobernícolas a los que tanto critica. El primer tema es que él se atrinchera en ese discurso para hostigar, para criticar al gobierno. Para doblegar al gobierno, ¿no? ¿Con qué propósito? No pagar impuestos. En efecto, ¿No? eso es muy importante obvio. que la gente lo sepa. Esa conducta tiene un propósito vulgar, no Así pagar impuestos. Es parte del negocio. Parte de un tipo absolutamente Y lo ha inescrupuloso hecho, sí. durante toda su vida. Lo ha hecho toda su vida. Pero hay otra, que también es muy importante que se sepa. El asunto de la evasión de impuestos no es nueva. Electra, que es su principal negocio y por el cual no quiere pagar impuestos, nace de la evasión de impuestos. Claro. Y eso no es una invención, lo dejó por escrito su padre, Hugo Salinas Price. Lo acabo de publicar hace un mes aproximadamente, como Hugo Salinas Price, en su libro autobiográfico Mi vida en Electra. Y parte del Yunque, por cierto. Sí, a eso iba. Y benefactor del Yunque. Y benefactor. Pero Hugo Salinas Price cuenta cómo su padre desaparece una empresa que debía impuestos y funda Electra precisamente para no pagar impuestos. Eso por una parte. Y eso, por supuesto, el hijo, Ricardo Salinas Pliego... Pues se le olvida eso. No, lo practica. Lo practica, claro. Evade Claro. la misma trampa que le enseñó su padre, Claro. Bueno, y su abuelo lo practica como evasor de impuestos. ¿Cómo obtiene Ricardo Salinas TV Azteca, que es su resortera, es el fusil? Es Carlos Salinas y es Raúl Salinas. Le prestan incluso el dinero para comprar una empresa del Estado. 29 millones de que nunca dólares. paga, además, el préstamo. Él dice que sí. Todo se reduce a dinero, ¿no? Por eso es algo muy vulgar. Es muy Lo vulgar. ideológico es, en el caso del padre de Ricardo Salinas Pliego, Hugo Salinas Price
llega de estudiar en Estados Unidos y en los 60 comienza a participar políticamente. De hecho, él es fundador del Partido Nacionalista Mexicano, muy claramente anticomunista, pero él públicamente confiesa en este mismo libro que él financia a Muro. ¿Qué es el Muro? Porque mucha gente a estas alturas no sabe. Se llama el Movimiento Universitario de Renovadora Orientación y es uno de los organismos fachada de la organización secreta El Yunque. Él dice, yo financié a Muro y para darle una lección a los comunistas. Porque ese es el discurso que tenía entonces el padre como ahora el hijo. No se te olvide mencionar que el Muro es violento físicamente. Es una organización de porros de derecha. De extrema derecha. Que han matado gente, que han destrozado instituciones con batazos. Por eso, cuando me preguntas qué ha sido de la ultraderecha, hay ultraderecha. A ver, los jóvenes de Muro y los jóvenes del Frente Universitario Anticomunista de Puebla de los 50 y de los 60 se fueron al espacio, no existen. No, esos jóvenes crecieron. Esos jóvenes se pusieron corbata. Se pusieron corbata. Pues esos jóvenes están haciendo política y han hecho política en el PRI, en el PAN, son con los organismos empresariales y los hijos de esos jóvenes que hoy usan corbata y ya muchos viejos, como Hugo Salinas Price, tienen a sus hijos como Hugo Salinas, como Ricardo Salinas Pliego, queriendo reactivar la Guerra Fría de los 50, de los 60, a esta. Y digo, la organización secreta El Yunque, como la expuse en este libro hace exactamente 20 años, sigue actuando. Uno dice, pero hombre, eso ya pertenece al pasado. Nosotros que vivimos aquí en la Ciudad de México, pero ve a Tepatitlán, de donde yo soy, de Lagos de Moreno, Jalisco, de donde yo soy, jóvenes que siguen siendo adoctrinados por los párrocos del pueblo, porque un presidente como López Obrador quiere instaurar el comunismo en México. Vamos a un corte y seguimos con el Yunque. Yo he probado cómo se creó el PRIAN en el domicilio personal particular de Claudio X González Guajardo en las Lomas de Chapultepec. Asistieron primero Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI. Marco Cortés, presidente del PAN. Jesús Zambrano, presidente del PRD. Y también Gustavo de Hoyos, que en ese momento, en 2020, era presidente de la Coparmex, y Santiago Krill como el articulador. Al mismo tiempo que hablaban estos, hablaban con Enrique Krause y hablaban con Héctor Aguilar Camín. Y los vínculos permanentes entre los dirigentes partidarios y estas élites intelectuales como la de Héctor Aguilar Camín y Enrique Krause son permanentes. Vaya, el propio Jorge Castañeda publicó de esas conversaciones casi como asesor o como asesor de Héctor Aguilar Camín con Alejandro Moreno Cárdenas. Álvaro Delgado, hablábamos del Yunque y de la ultraderecha y decíamos que el Yunque y la ultraderecha se proponen crear un Estado católico, es decir, habría que desglosarlo, pro-patriarcal, pro-empresarial, antisemita, antifeminista y racista. Y además, como lo escribes en tu libro, su enemigo es el emporio judío comunista que domina el mundo, te cito textualmente. Oye, es un enemigo imbatible, sobre todo porque no existe, ¿no te parece? Sí, es muy
característica la organización secreta El Yunque de la Guerra Fría en nuestro país. Es una organización reaccionaria, es una organización que reacciona ante la Revolución Mexicana, ante la educación socialista de Lázaro Cárdenas y de Plutarco Elías Calles. Es una organización que nace también en un contexto de la Guerra Fría en el mundo, de manera particular cuando surgen a principios de la década de los 50, pues hay a nivel local en México, por ejemplo, hay una confrontación ideológica, y después, sobre todo, con el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, con las políticas inclusive del propio Adolfo López Mateos, cuyo secretario de Gobernación era Gustavo Díaz Ordaz, hay también un recrudecimiento de las confrontaciones ideológicas en estados como Jalisco, como Puebla, como la propia Ciudad de México. Y hay un contexto internacional de confrontación entre los dos bloques, el soviético y el estadounidense, el occidental. Entonces, hay también en el caso de México, mexicanos que se sienten agraviados todavía por la Constitución, por la persecución religiosa, claro, por la guerra cristera que hubo de 1926 al 29, por la segunda guerra cristera que ocurrió después del grito de Plutarco Elías Calles en Guadalajara en 1934. Es decir, hay un fermento que permite que haya organizaciones secretas o semisecretas o defensoras de la religión católica, por ejemplo. Ahora, todo este amasijo de valores que ellos hilan en esta narrativa distorsiona mucho la conversación pública, porque, por ejemplo, por dar un ejemplo, consideran que esta izquierda moderada que está ejerciendo Morena en el gobierno es comunismo. Y llenan las redes con esta aseveración. Y es de allí de donde viene la idea de que lo que está sucediendo en México es que nos estamos volviendo Cuba o nos estamos volviendo Venezuela. Porque todo lo que no sea nada más para los empresarios y hacia el catolicismo es comunismo. Sí, sí. Y uno, está desfasado de los hechos, ¿cierto? Digamos, uno entiende que en la década de los 30, de los 40, de los 50, todavía de los 60 y de los 70, si quieres, pues haya la idea de que hay una confabulación, una conspiración mundial de judíos, de masones y de comunistas contra la civilización occidental. Oye, Claudia Sheinbaum de alguna manera allí les embona en el discurso. Pues también, sí, claro. O sea, claro, es la representante de Soros, seguramente. De Soros. Es una cosa enfermiza, sí, que no solamente anida en la derecha y en la extrema derecha, sino en un sector de la izquierda. Yo os digo, ¿quién puede desde la izquierda asumir una posición como esa? Bueno, yo creo que nace de la ignorancia. Pero volvamos al caso de esta conspiración judíos, masones, comunistas. Sí, en los 50, en los 60, había, digamos que un caldo en el que florecía esta conspiración. Había cierta sustancia que se ajustaba al discurso. Había triunfado la Revolución Cubana, el bloque soviético estaba conformado, pero el comunismo se terminó. Claro. En realidad nunca existió, pero los países que buscaban por la vía del socialismo llegar al comunismo ya no existen. ¿Cómo calificarías a Morena? ¿Es una izquierda? ¿Qué calificativos le pones? Mira, obviamente no es un partido comunista. No. Bueno, no. Es un partido de muchos sectores, que se nutre de muchos sectores de la sociedad mexicana, que es plural. Y es un partido que yo veo plural. Tiene un perfil de izquierda a partir de enarbolar las banderas de la izquierda histórica en términos de combatir la desigualdad y la pobreza en nuestro país. O sea, insertarse en la economía para redistribuir la riqueza hacia los más pobres. Yo no lo veo como un partido
que conspire contra los capitales. No, bueno, eso es no les gusta evidente que no. a muchos comunistas. Dicen, es que Morena es un partido capitalista. Lo es desde el punto de vista que no atenta contra la economía de mercado. Ni contra la propiedad privada, no, ni por contra cierto. la propiedad privada. Oye, ni contra, ¿cómo se llama? Darle a las grandes compañías mexicanas los trabajos para construir infraestructura. Es un partido inserto en un régimen democrático establecido en la Constitución. Si, como cualquier otro partido político, de los que existen, de los que han existido y de los que eventualmente puedan existir. Y que da por saldada el asunto de las libertades individuales. Dicen, si tú puedes acostarte con quien quieras, casarte pues sí. con quien quieras, cambiar de género si quieres. Hay un avance civilizatorio, en realidad, hasta en el PAN. Y digo hasta en el PAN porque es el partido históricamente de la derecha mexicana. También el PRI. El PRI es un partido que mañosamente se ha dicho revolucionario. Es un partido de derecha, el PRI. El PRI se convirtió en un partido inclusive de extrema derecha durante muchos años. ¿A poco ya se les olvidó que Gustavo Díaz Ordaz quiso crear en el PRI el sector patronal? Pues ese es un elemento que, digamos... de derecha. Claramente derechista, idea de Gustavo Díaz Ordaz, y que si no fructificó, no fue porque no hubiera voluntad desde el Ejecutivo, se le midieron las cosas. ¿A poco no fue un gobierno de derecha de Gustavo Díaz Ordaz? Sí, ante una derecha partidaria como el PAN, marginal, pero fue el partido que representó los intereses del empresariado, el de Gustavo Díaz Ordaz, el de Echeverría también. Ahora, y no se diga el de López Portillo y hasta la fecha. Álvaro, una de las grandes contradicciones de la derecha es que, alegando que hay que ser firme en las convicciones, incluso a veces contradiciendo la realidad, ¿no? Hay que aferrarse a la narrativa, aceptan muchísimas contradicciones. Te digo unas cuantas. Enrique Krause, judío. Parte de ellos. ¿Cómo es que no les parece eso una contradicción? Otra contradicción es Xóchitl Gálvez misma. O sea, Xóchitl Gálvez es una gran contradicción y están enfilados detrás de ella actualmente. ¿Qué otras contradicciones observas? Mira, hay organizaciones y personajes que siempre se han negado a reconocerse como de derecha. Y es un rasgo característico de la derecha. Sí, los que no se asumen de derecha. Sí, claro. A estas alturas, yo creo que deberían portar con gallardía, con valor, con honestidad intelectual, pues las ideas de la derecha. O sea, que llevan un brazalete que diga derecha y ya dejen de ocultarse. No, pero es totalmente cierto. Todo mundo en México alega que es de izquierda, excepto cuando se traduce en actos reales. Enrique Krause dice que es de izquierda. ¿Quién más dice que es de izquierda? José Woldenberg dice que es de izquierda y tal vez lo fue, pero en la práctica no lo está haciendo. Casi todos los comentócratas que vemos en la tele dicen que son de izquierda y se pasan defendiendo el neoliberalismo y las causas de la derecha. Bueno, las libertades individuales sí se dan por hecho, ¿no? Sí, que los gays se casen. Eso, yo creo que es un tema saldado en la cultura mexicana. Pero sí vemos una gran hipocresía y esa tendencia al secreto con la que empezamos a platicar, que decías, sí, pues el Yunque es una organización secreta. Hay una tradición de no decir quién eres. Mira, a estas alturas de la evolución política del país, yo creo que nadie que tenga una determinada manera de pensar puede no expresarla de manera abierta, pública, no, pero no la expresa. Salvo que exista una enorme deshonestidad intelectual, efectivamente una enorme hipocresía. ¿No crees que ese es el problema central de que la derecha no encuentra su proyecto confesable? No nos dicen para qué quieren el poder, nos dicen queremos que se vayan los de izquierda. Y no nos dicen para qué quieren ellos el poder. Parte de su tragedia es esa, no solamente porque no dicen
qué es lo que ofrecen a los mexicanos, No nos ofrece nada. sino porque lo que han representado en las décadas más recientes es pues nada popular. Son los que hoy están en el PRIAN, que agrupó Claudio X González en su mansión de las Lomas de Chapultepec desde marzo del 2020, bajo el auspicio ideológico de Enrique Krause, de Héctor Aguilar Camín. Y Jorge Castañeda. Pues son los jefes. Castañeda es miembro, pero los jefes de los dos cacicazgos culturales de México es Héctor Aguilar Camín y Enrique Krause. Son los ideólogos. Claro, esos son los que mandan. Esos son los que mandan. A ver, cuéntanos la jerarquía de la derecha mexicana. Mira, en el caso específico ¿Ellos mandan ideológicamente o mandan? Bueno, a ver, hay información acreditada, probada, no de opiniones, no de puntos de vista, no porque yo lo diga porque esa es mi imaginación, no. Yo he probado cómo se creó el PRIAN en el domicilio personal particular de Claudio X González Guajardo en las Lomas de Chapultepec. Tengo la dirección, pero como periodista que soy no voy a revelar dónde vive, no. Pero en esa mansión, en las Lomas de Chapultepec... ¿Asistieron quiénes? Asistieron primero Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI. Marco Cortés, presidente del PAN. Jesús Zambrano, presidente del PRD. Y también Gustavo de Hoyos, que en ese momento, en 2020, era presidente de la Coparmex, y Santiago Krill como el articulador. Sucedieron estas reuniones en medio de la pandemia. Llegaban a las reuniones con cubrebocas, con guantes y se desinfectaban. Se hicieron estas reuniones en la terraza de la mansión de Claudio X González Guajardo. Y ahí, obviamente, se habló de crear una coalición para enfrentar a Morena y arrebatarle la Cámara de Diputados en las elecciones de 2021. Al mismo tiempo que hablaban estos, hablaban con Enrique Krause y hablaban con Héctor Aguilar Camín. Y la prueba de cómo este grupo, proveyó al PRIAN de un discurso justificatorio de esta coalición fue en el desplegado del 15 de julio del 2020 contra la deriva autoritaria. ¿Quiénes la firman? Lo firman Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín y a los que ellos, políticos y escritores y académicos que ellos encabezan. ¿Y qué es lo que dicen en ese desplegado? Hay que crear un frente con la sociedad civil para enfrentar el comunismo, prácticamente dicen. Sí. Y los vínculos permanentes entre los dirigentes partidarios y estas élites intelectuales como la de Héctor Aguilar Camín y Enrique Krause son permanentes. Vaya, el propio Jorge Castañeda publicó de esas conversaciones casi como asesor o como asesor de Héctor Aguilar Camín con Alejandro Moreno Cárdenas. Y después, sigamos el derrotero de estas reuniones. En cierto momento llega Movimiento Ciudadano y también se sienta, pero dice Dante Delgado, director de Movimiento Ciudadano, esto es el Titanic y yo no me voy a subir al Titanic. Y ellos no se dan cuenta que es el Titanic porque piensan que es suficiente proyecto sacar a la izquierda del poder. Pero las elecciones, no en la Ciudad de México, pero en el resto del país, les ha probado que no es suficiente proyecto. Su gran problema es que no tienen más allá de eso que los unió, un proyecto que ofrecernos a nosotros, a la gente. Ese es el problema de nuestra derecha. Sí,
Qué bueno que mencionas el caso del Partido Movimiento Ciudadano, porque también fue invitado a estas conversaciones en la casa de Claudio X González. Asistieron Clemente Castañeda, que en ese momento era el dirigente nacional de MC, y también asistió Margarita Zavala, que en ese momento buscaba convertir a México Libre en un partido político. O sea, en juntas posteriores de la que narraste. Sí, Ajá, o sea, ajá. en la idea que los une a partir de que Claudio X González y Gustavo de Hoyos convocan a estas reuniones es que toda la oposición se unifique para hacer frente a Morena, ¿sí?, y a sus aliados, cosa que es perfectamente Y legítimo. cosa que han logrado, o sea, tienen un 30% Y está de muy los bien. electores de este país, pero son los que están en contra de Morena. Para conseguir está muy bien que estén en contra. 21% más, parece ser que necesitan ofrecer algo al país, algo a la gente, que digan, bueno, pues, yo tengo que ganar algo con un gobierno, ¿qué me ofrecen? Y no se les ocurre qué ofrecer. Bueno, sí se les... Se sonríe. ¿Qué se les Pero ocurre? es que No, es que me da... es que sí me es da- de comedia. Es una maravilla lo que está pasando en Es una México en este comedia. momento, porque, a ver, la idea legítima de quienes no están de acuerdo con el proyecto del presidente López Obrador y de Morena y de sus aliados, pues, qué maravilla que haya oposición. Sí, claro. Combativa. Así es, y que revisen al incluyendo poder. grosera. Exacto. Que le diga groserías al presidente. Está bien. ¿Quién está en la cárcel por eso? Nadie. Que se sepa, no están las mazmorras llenas como si estaban en otros gobiernos. ¿Quién ha perdido su trabajo en los medios, en el periodismo, por criticar al gobierno, criticar al presidente? Que yo sepa, nadie. Mejor perdió su trabajo. Bueno, Alejandro Paz Varela y yo, nosotros salimos de La Octava. Exacto. ¿Cómo un programa exitoso llega a su fin? ¿Qué pasó? ¿Quién presionó? ¿No? Claro. Bueno, pero diría yo, qué bueno que se organice la oposición, que critique, que exhiba las corruptelas, los Sí, abusos, eso es muy las necesario. insuficiencias, las incompetencias del gobierno o de los gobiernos de Morena, que ya tiene tantos Y lo en el hacen país. muy bien, oye. Nada más ¿Qué? que cuando se trata de ofrecerle algo diferente Ese a es los el problema. mexicanos, traen, primero, fíjate cómo son las cosas, le asignan el trabajo del programa de gobierno a las secretarias generales del PRI, del PAN y del PRD. Y de repente, mucha gente no lo ha notado, les dan una patada porque llega José Ángel Gurría a hacerse cargo de ese proyecto. ¿Qué proyecto puede resultar de la mente de alguien como José Ángel Gurría, que es la mente del modelo neoliberal en México y en el mundo? Bueno, pero tampoco se le ha ocurrido. Después, la persona más sincera de la derecha es Lili Téllez, que dijo, déjense de hacer bolas, el proyecto es destruir todo lo que hizo la 4T y volver al pasado. Y la bajan de la contienda por sincera. Pobre A mí Lili me parece Téllez. muy malo eso. Álvaro, pero hablemos del proyecto actual de la derecha. Primero hay que decir que dijeron el proyecto es Xóchitl, el mensaje es la mensajera. Pues resultó que no, que un 70% de los mexicanos sí queremos un proyecto de país por el cual votar. No nos basta votar por una persona. Entonces, el proyecto que ya está surgiendo es Salvemos a México. ¿Salvemos a México de qué? De la dictadura, del desastre económico y de la disolución del Poder Judicial. Vamos a un corte y hablamos sobre el proyecto actual de la derecha. ¿Estarías de acuerdo que lo que está pasando en la prensa comercial es que vemos en vivo y en directo los war rooms, los cuartos de guerra de la derecha? Sí, claro. Pues sí. Mira, es un poco lo que pasa con un sector de los medios de comunicación. Para los que existe en México una dictadura. Y yo no he encontrado todavía, a estas alturas, a un año de que concluya el gobierno de López Obrador, a alguien que pruebe que por la dictadura se le ha encarcelado o ha perdido su trabajo. Sí, no. Y
hay una dictadura y quien escribe sobre la dictadura lo hace desde su casa sin temor a ninguna represalia. Puede escribir sobre lo que sea. Álvaro Delgado, hablábamos del proyecto actual de la derecha, Salvemos a México de la dictadura, del desastre económico y de la disolución del Poder Judicial. ¿Qué te parece el proyecto? No, pues una chulada, porque ¿quién no va a estar de acuerdo con que México pues no sea una dictadura, ¿no? Sí. El desastre económico que es muy evidente. Y también el pobrecito Poder Judicial. Bueno, entonces vas a votar por la derecha, ya te convertiste en el corte a comercial, ya te convertiste a la derecha. Sí, porque no se vale que a los pobres ministros se les quiera pues hacer que pierdan privilegios y que hagan su trabajo de manera adecuada. Y que les impidan sacar a gente rica de la cárcel. Eso es muy injusto. Yo creo que sí es muy destructivo de las instituciones. No, Perdón. Y esto no los dejan tener a pobres en la cárcel, aunque sean inocentes. Sí. ¿Qué pasó es que es una caricatura. Es una caricatura ese discurso, Sabina. Y uno lo toma con humor, porque así no es posible convencer a millones de mexicanos de que apoyen un proyecto. Confían en la desinformación de los mexicanos. Nada más es lo que hacen. Sí hay mucho de eso. Y mira, yo pienso es que está correcto. Tienes un discurso. ¿Qué discurso como oposición debes elaborar ante el oficialismo para que haya mexicanos que apoyen? Sí. Sí. La izquierda por décadas no logró articular un discurso, o sencillamente ese discurso no llegaba a la mayoría de la población. Bueno. Sí, Cárdenas fue el primero que dijo, oigan, si vamos por la presidencia y si necesitamos un proyecto de país, para este país, no para la internacional socialista, es para este país. Para la nación. Sí. Y vamos a hacer alianzas, además, con otros partidos, aunque no sean perfectos, porque queremos el poder. Naturalmente. Para poder hacer. Y por supuesto, es importante que haya opciones, que haya alternativa a quien está en el ejercicio del poder. Uno de los elementos discursivos de la oposición debe ser, obviamente, identificar los abusos de poder, las incompetencias, la corrupción. Eso sin duda es importantísimo que lo haga la oposición, como debe hacerlo, por ejemplo, la prensa. Pero es insuficiente si no hay una oferta articulada. Claro. ¿Qué es lo que ofreces ante esto? Bueno, y también no puedes afirmar cosas que la gente sabe que no son. Por ejemplo, el asunto de que estamos en un desastre económico. Bueno, las cifras de la macroeconomía están muy bien y además ha aumentado sensiblemente los salarios de la gente. Entonces no les puedes decir, estamos en un desastre económico y que no lo vean. No les puedes decir, estamos en una dictadura y que se asomen a los medios y a las redes y digan, no, estamos en una democracia. Tal vez me asusta que sea tan rijosa, tan violenta, pero esto es una democracia. El presidente no se sale con la suya siempre, la derecha no se sale, tenemos una viva conversación pública. No puedes mentir. En el caso de la economía, bueno, ahí están las cifras. En el 2020 la economía se cayó a menos 8.2%. ¿Cuántos perdieron su trabajo? Sí. Muchos, miles y miles de mexicanos. Sí. La peor pandemia en la historia moderna de México y del mundo. En la anterior pandemia, en la del 2009, la economía de México, muchos no se olvidan o no lo saben, la economía de México cayó menos 6.5 con Felipe Calderón. Bueno, y el endeudamiento de entonces fue brutal. Bueno, ha habido una recuperación y qué bueno que así sea.
hay circunstancias no solamente locales, sino internacionales. Bueno, pero el discurso de que la economía está derrumbada es un discurso mentiroso, falaz, que tampoco a los mexicanos les dicen mucho porque dicen, ah, caray, pues no se corresponde. Claro, o por ejemplo, decir el Tren Maya y el tren transísmico es una ocurrencia que están derrochando el dinero en nada y están destruyendo la selva. Vas al sureste y la gente está muy contenta de lo que está sucediendo allí. Entonces, no confiarte en que la gente no sabe es una mala estrategia política. Y es mucha ignorancia. Y yo creo que a estas alturas es una ¿Crees que es sincera ignorancia? O sea, ¿crees que nuestros comentócratas sí, hay muchas personas no salen de su casa, que no salen del corredor Polanco, Condesa, Las Lomas? Les hace falta caminar un poquito. Ahora que cuando acontece algún asunto en algún estado de la República, no saben ni dónde queda. A este país hay que caminarlo y hay que hablar con la gente. Y esa comentocracia y esas élites económicas, intelectuales, políticas, académicas, con trabajos salen a Naucalpan, en el Estado de México, los que viven en la Ciudad de México. Con trabajos saben dónde queda Huixquilucan, dónde queda Tlalmanalco, dónde queda sí, pero Valle salen de a Chalco, Valle de Bravo. Coacalco. A Valle de Bravo, Sibanás y Guatanejo también. Y eso, y van a la carretera y dicen, ay, ese es otro México, es que es Peña Nieto. Tenemos una calidad de opinión en México profundamente ignorante y profundamente rabiosa. Nuestro penúltimo tema es ese. ¿Estarías de acuerdo que lo que está pasando en la prensa comercial es que vemos en vivo y en directo los war rooms, los cuartos de guerra de la derecha? Sí, claro. Pues sí. Y es muy bonito también porque reflejan eso que decíamos hace un momentito, la profunda ignorancia de muchos de quienes son los ideólogos del PRIAN, que hoy ha tomado transitoriamente el nombre de Frente Amplio por México. Muy pretencioso, si creen, Frente Amplio. Y con un gran desdén a la realidad, ¿no te parece, Álvaro? Yo escuché, por citar algo, no voy a decir nombres, pero una connotada comentócrata decir, es que Claudia Sheinbaum no es feminista, no ha hecho nada por las mujeres en la Ciudad de México. Y entonces dices, pero ¿por qué no entras, googleas, entras... Porque esto es deshonestidad intelectual. Porque no ha habido una jefa de gobierno que haya hecho más por las mujeres. Y no estoy alabando a Claudia Sheinbaum. Era lo que tenía que hacer. Como persona de izquierda y como mujer feminista le tocaba hacer eso. Ella y Clara Brugada son nuestras políticas más feministas en funciones. Pero ya decir en un medio público, aseverar algo que no te consta, que ni siquiera googleaste para verificar, es grave, ¿no? Pues es que es corrupción. ¿Te parece? Pues la deshonestidad intelectual tiene que ver precisamente con la corrupción. Mira, es un poco lo que pasa con un sector de los medios de comunicación. Para los que existe en México una dictadura. Y yo no he encontrado todavía, a estas alturas, a un año de que concluya el gobierno de López Obrador, a alguien que pruebe que por la dictadura se le ha encarcelado o ha perdido su trabajo. Sí, no. Y hay una dictadura y quien escriben sobre la dictadura lo hace desde su casa sin temor a ninguna represalia. Puede escribir sobre lo que sea. Entonces, la propia realidad se encarga de desmentir ese tipo de patrañas y pues a lo mejor tampoco me he encontrado con quien me diga de lo maravilloso que era el gobierno de Felipe Calderón o de Enrique Peña Nieto, por no hablar del de Carlos Salinas, el de Ernesto Zedillo, el de Fox. No, qué maravilloso era el gobierno de Calderón, que respetaba la libertad de expresión, que nunca corrió a Carmen Aristegui. Por ejemplo, lo corrió de MBS.
con la intervención de Javier Lozano Alarcón en el gobierno de Felipe Calderón. Y también a Carmen Aristegui la corrieron de W Radio cuando el cuñado de Felipe Calderón estaba en el grupo Prisa y estaba ahí, Juan Ignacio Zavala, y estaba el que hoy es director de Animal Político como operador. Yo creo que es importante que no se nos olvide eso, o ya se les olvidó cómo unificaron Felipe Calderón y los suyos a los principales medios de comunicación y de medios escritos para omitir la violencia. Esas son cosas que yo creo que hay muchos que quieren retornar a esos tiempos. Álvaro, igual que dije Sin embargo, que estamos viendo en tiempo real la muerte del PRI, yo creo que estamos viendo en tiempo real la muerte de un estilo de prensa comercial. El hecho de que ellos llevan 5 años siendo los cuartos de guerra de la derecha y sin embargo no rebasan el 30% inicial de preferencias del pueblo de México, indica que hay una grave crisis de credibilidad del pueblo hacia ellos. No están teniendo la influencia que ellos creerían que deberían tener. Sí, siguen teniendo una enorme influencia porque finalmente estos mismos medios pre-López Obrador son y van a seguir siendo, me temo, los mismos medios con los mismos rostros, con las mismas voces, con las mismas plumas. ¿En la siguiente presidencia? Claro, ellos piensan que yéndose López Obrador en septiembre del 2024, las cosas van a cambiar y van a volver a lo de antes. Me temo que no es así. Gane quien gane, gane Claudia o gane Xóchitl, eso piensan ellos. No va a ganar Xóchitl Gálvez. Para empezar, a ver si resiste todavía como candidata. No te olvides que todavía hasta el febrero del 2024 gana Claudia. puede registrarnos. ¿Tú crees que ellos piensan que va a regresar todo a su lugar? Sí, porque Claudia es débil. Porque la van a ver débil, efectivamente. Y la van a adular y ya la van a hacer parte de ellos. Pues yo creo que es una muy mala apuesta. Álvaro Delgado, se nos acabó el tiempo y como siempre no se nos acabaron los temas. Te invito próximamente a que regreses a Largo Aliento. ¿Cómo no? Muchas gracias. Y amigos y amigas, los espero el próximo jueves para otra conversación de Largo Aliento.